Cada época impone su cultura. El Perú, como cualquier otro país, nunca fue ajeno a estas premisas. Es por tanto importante caminar por el pasado para luego entender y comprender el origen, la función y actividades que se suscitaron posteriormente en uno de los paseos más importantes que Lima ha heredado. En la época del presidente Balta se había construido lo que se llamó el Parque de la Exposición. Esto era un parque enorme que ha sido retaseado posteriormente en la época de Leguía totalmente. Era un parque que iba desde el Hotel Sheraton hasta el Hospital Rebagliati y desde el Sanjón hasta la Avenida Brasil. Un parque enorme que estaba dividido por la mitad. La mitad era escuela de agricultura y la otra mitad era zoológico, centros deportivos, había para hacer ciclismo que estaba de moda en esa época, los primeros partidos de fútbol, eh, había toda una zona deportiva, una zona social y se construyó lo que hoy día se llama el Museo de Arte, que se llamó en esa época el Palacio de la Exposición. Y esto lo hizo un arquitecto, Antonio Leonardi, que fue un arquitecto italiano que estuvo de paso prácticamente en Lima. Hay un crecimiento en general como, sí, después de la debacle de la guerra, donde se produce una ruina, se produce durante, claro, 20 años una situación muy difícil para el país, pero el país, con gran esfuerzo, con mucha habilidad, con enorme empuje, ponen de pie un país que estaba deshecho en 20 años. En 20 años es poquísimo, ¿no? Y se genera además una actitud de desarrollo, de expansión. La escuela de ingenieros se relanza con gran empuje. Hay un concepto de la construcción, los ingenieros penetran el país, tratan de construir vías de comunicación, de sistemas de comunicación. Y eso genera de nuevo un desarrollo económico que se invierte en el crecimiento de la ciudad. Y eso contribuye a que la ciudad rompa, digamos, los ejes que la han tenido constreñida durante 3 o 4 siglos y salta estos ejes, estas murallas, que ya no eran ni siquiera murallas físicas necesariamente, y se expande y en estos ejes que comienzan a construirse, que salen de la ciudad ya, que ya no están metidas en este damero cuadrado, cerrado, que ha sido la ciudad durante 3 siglos, y que eran estos también bajo influjo parisino, es un influjo de la arquitectura parisina, estos grandes ejes, estas avenidas, que son Alfonso Ugarte, la avenida Wilson, que salen ya del centro histórico, y ahí se desarrolla el Paseo Colón. Bueno, el proyecto del Paseo Colón, el motivo para construirlo era para poder unir la avenida Grau con la avenida Alfonso Ugarte, que fueron hechas al botarse las murallas y ser reemplazadas por unas avenidas, siguiendo una costumbre que en esa época también se estaba haciendo en París. Un tal arquitecto Haussmann fue encargado en la época de Napoleón III de botar las murallas de París y convertirlo en grandes bulevares. Todo fue una planificación, digamos, urbanístico determinado, ¿no? La Avenida Brasil era una línea recta que iba hacia el mar y el Paseo Colón era la prolongación de la Avenida Grau y que se encontraban pues allí con la Avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Una planificación para rodear Lima con unas grandes avenidas. Solamente en el Paseo Colón, porque no en Grau ni en Alfonso Ugarte van a ser terrenos que los compra la clase alta. La gente quería casas más europeas, digamos, ¿no? Y que tuviesen pues un jardín adelante o un jardín atrás,
de vivir de una manera distinta a la que se vivía pues en el centro. Entonces, claro, lo que hay es una burguesía que comienza a desarrollarse y a crecer y a incorporarse a la modernidad del mundo occidental, que es el que nos rige. Va desarrollando la ciudad de Lima, fundamentalmente la ciudad de Lima, y este crecimiento urbanístico, arquitectónico, lo ocupa esta burguesía, y por eso, claro, las casas que se desarrollan en el Paseo Colón pertenecen a gente de dinero, y por eso el tamaño y toda la inversión que se realiza en estas casas, que todavía puede atisbarse en su deterioro, en términos de detalles arquitectónicos, de mármoles, de artesanos, pues deben haber sido, pues claro, traídos para desarrollar pues las molduras, toda la decoración propia de la época, también muy francesa, con elementos italianos. En el Paseo Colón hay casas que son claramente parisinas, con techo de mansarda, este techo inclinado de pizarra negra, pero hay también, claro, hay cosas venecianas, como una que todavía está ahí, creo que ha sido discoteca, y ahora no sé qué cosa es, en la esquina de Washington con el Paseo Colón, pero es fundamentalmente parisino, es lo que rige en esa época, que son estos bulevares. Además la idea de un bulevar de dos muy anchos, con estas plazas circulares a donde llegan los bulevares, que son la Plaza Bolognesi y la Plaza 2 de Mayo. Los arquitectos que hicieron obra en el Paseo Colón, estas casas, algunas de las cuales quedan, son Malachowski, que también fue un arquitecto que vino y se quedó en el Perú, se casó con peruana, hizo toda su carrera en el Perú. De la Malachowski es esa casa que ahora es de los maestros, que fue más tarde de los Vice, de la familia Vice. Esa casa figura como de Malachowski. Yo tengo la impresión que posiblemente originalmente es de él, pero que ha sido un poco cambiada cuando se construyó. Las más antiguas son de fines de los años 10. De esa época son, por ejemplo, la casa que está en la esquina con Wilson, con Garcilaso, la de un doctor Molina, con muy buena arquitectura. La casa que sigue también es una de las primeras casas, pero anteriores a esos ya ha sido demolido uno que otro inmueble, que todavía los que no somos tan jóvenes ha alcanzado a ver. El centenario de la independencia y el centenario de la batalla de Ayacucho son dos hechos importantes en Lima. Se celebra con mucha pompa, con mucha importancia, por Leguía, y el Paseo Colón ya era una avenida importantísima en la ciudad, y entonces se incorpora esta celebración. Y se llama 9 de diciembre, pero como ahí se colocó la estatua a Colón, el monumento a Colón, que antes estaba en otro lugar, por eso la gente es un nombre popular, ¿no? Paseo Colón. Respecto a los cambios, a partir de los años 40, es una parte del cambio que ha habido en toda la ciudad de Lima, toda la parte antigua de Lima, ¿no? Que ha ido cambiando los usos. Donde antes había casas, ahora hay locales comerciales, algunas instituciones, muchas academias, ¿no? De manera tal que eso ha producido el deterioro de estas casas. No ha habido o muy pocos programas de conservación o de restauración, mucho menos de restauración de todo este patrimonio. Las casas del centro comienzan por los propietarios a ser alquiladas, pero digamos la crisis no es que permita pues que hayan grandes empresas o instituciones que puedan tomarlas. Entonces son subdivididas para ser alquiladas como tiendas muy pequeñas, son subdivididas para ser alquiladas como habitación. Entonces, lo que era una casa del centro de Lima se convierte en una especie de conjunto habitacional donde una familia ocupa una habitación,
Entonces estas casas se convierten, claro, en centros donde viven 40, 50 familias, y eso, claro, tuburiza la casa, le da un uso imposible de sostener, no puede haber inversión en mantenimiento, las casas se deterioran terriblemente y todo el centro histórico, a partir de los años 40, sufre un deterioro por falta de inversión, por imposibilidad de inversión, y es prácticamente destruido, ¿no? En los años 50, intentando reactivar el centro, la municipalidad permite la construcción de edificios, la destrucción del patrimonio histórico, y se construyen edificios también para sacarle provecho económico muy inmediato, y se produce un deterioro que otros centros históricos de América no han tenido, ¿no? Lamentablemente el nuestro lo sufrió. Si no hay patrimonio, pues no hay historias, pero lo malo es que se ha destruido mucho, ¿no? Hace 2 años apenas se botó la casa de Pardo y Aliaga, se botó la casa para hacer un mercadillo, ¿no? Hace 2 años, no hace 40 o 50, con todas las leyes de protección y cuanto hay. Se debe partir del hecho que son interesantes, son valiosos como un hito o como una expresión de la evolución de Lima, ¿no? De la sociedad limeña, de su ciudad, y que tienen interés arquitectónico, es un espacio agradable, coherente, en el cual todavía se conserva buena cantidad de inmuebles antiguos,